Veo salir de tu costado, oh buen Jesús. Hola, ¿qué tal? Yo soy Andrea Ponte y hoy les quiero hablar de la Eucaristía. La Eucaristía para mí es algo muy fuerte, es algo muy grande y especialmente porque es el cuerpo, alma, sangre y divinidad de Jesús. Entonces es todo Jesús para mí solita. Se me da así en la misa. Pero yo antes no entendía muy bien eso. Entonces vamos a empezar desde el comienzo de mi vida con Jesús sacramentado. Empezó cuando yo le acompañaba a mi abuela en las misas, yo veía que ella comulgaba, entonces hubo una vez que ella sacó un pedacito así de chiquitito de Jesús, pero estaba todo Dios ahí y me dio. Entonces capaz mi primera comunión fue un poco fuerte o un poco fuera de lo normal, por así decir. Después me preparé para mi primera comunión. Tuve como un año de catequesis, pero de igual forma yo no estaba convencida de lo que iba a hacer o tampoco entendía muy bien qué es lo que iba a hacer, ¿verdad? Y llegó el día, me confesé un día antes, mi primera confesión, y después comulgué por primera vez. Y sí fue algo emocionante, pero al mismo tiempo comulgué como sin creer tanto en Jesús, en el Santísimo Sacramento, ¿verdad? Entonces pasó un tiempo, ponele que estuve como 4 años sin comulgar y sin irme a misa siquiera, después de mi primera comunión, y vine una vez a una adoración con mi mamá a la noche. Ella estaba teniendo como su acercamiento con Jesús y yo decía como, ¿qué le pasa a mi mamá? Entonces yo le decía, ay, ella es una fanática y no sé qué. Entonces ella me dice, vamos a una adoración, y le dije que sí. Entonces cuando viene el padre y le pone a Jesús en la custodia, mi mamá se arrodilla y veo que todos también, y yo así, no es la única, hay muchos fanáticos. Y entonces, porque yo no entendía, o sea, yo lo que veía en aquel entonces era como un pedazo de papel en un tipo de sol y un sacerdote llevando eso, y yo no entendía qué significado tenía o por qué yo tenía que arrodillarme o no sé, ¿verdad? Entonces lo que yo hice fue levantarme e irme, porque para mí no tenía sentido y para qué seguir, ¿verdad? Tenía hambre, quería ir. Entonces me fui y al tiempo me dijeron que querían que me vaya a un campamento. Mi mamá me invitó, una señora de la iglesia también. Entonces me voy a ese campamento y le vuelvo a ver a ese papelito blanco desconocido. Y yo digo, ¿qué será? Y me dicen, es Jesús sacramentado ahí. Entonces empezó como a tener un poquito de sentido el hecho de que nos arrodillemos o de que le alabemos, por así decirlo, porque para mí no tenía sentido eso antes. Y cuando me dijeron que era Jesús era como, sí, ya entiendo. Y realmente tuve mis conflictos con la Eucaristía. Realmente yo como joven o como persona que empieza en la iglesia, mi mayor conflicto era con Jesús Eucaristía, y realmente me daba como también ese miedo, por así decir, preguntarle a la gente, ¿vos crees en serio que Jesús está en ese pedacito de pan? Entonces decidí como yo misma descubrir eso en mi vida, o yo misma encontrarle a Jesús en ese pedacito de pan. Entonces, la única forma en la que yo le encontré a él fue aceptando realmente de que yo no estaba del 100% convencida y entregándole eso a él, diciéndole, Señor, yo no creo, pero el hecho de que yo no piense o que yo no entienda que sea así, no significa que en la realidad sea así. O sea, no porque yo no crea en algo, significa que eso no esté pasando o que no es así, ¿verdad? Entonces, con ese razonamiento, yo empecé mi camino con Jesús sacramentado. Y realmente le encontré al Señor en la Eucaristía.
y ahora creo fielmente su presencia real ahí, en cuerpo, alma y divinidad. Entonces, para mí es muy importante el momento de la misa, el momento de la adoración. Son momentos que realmente no cambiaría por nada en el mundo. Y también en mi espiritualidad, que es Reina de la Paz, la Virgen da mensajes. Y yo me acuerdo que leí un mensaje que decía que adoren a Jesús en sus parroquias y Él será como un amigo para ustedes y podrán hablar de Él como alguien a quien ya conocen. Y ese mensaje a mí me llegó tan fuerte, porque yo me di cuenta que estando tanto tiempo en la iglesia, tanto tiempo rezando, por así decir, yo no sabía quién era Jesús. Creía que Él estaba en la Eucaristía, pero yo no le conocía o yo no llegué a tener ese encuentro así personal con Él. Y como toda dramática que soy, yo pensaba que ese encuentro con Jesús iba a ser así, como que con destellos y que Él se me iba a aparecer o algo así. Y realmente mi encuentro con Jesús fue todo lo contrario. Fue encontrarle Él ahí, en esta capillita que está acá, en ese silencio, en ese recogimiento, ¿verdad? Y fue poco a poco, no fue de un día para el otro, no fue de golpe, sino fue un proceso. Y el Señor poco a poco fue conquistando mi corazón y haciéndome entender que realmente Él está ahí. Y que Él es mi amigo y que Él está ahí para escucharme. Y realmente yo puedo decir ahora que sí, realmente me falta mucho por caminar, me falta mucho por conocerle a Dios. Él ya es mi amigo, Él ya es alguien importante y a quien amo mucho, la verdad. Entonces, cada momento de mi vida trato de incluirle a Él, porque para mí Él es como mi mejor amigo. Entonces siempre trato que Él esté presente. Y siento que la forma más perfecta y más hermosa es como participando en misa, porque Él se me entrega a mí y yo le entrego a Él mi vida, lo que soy, lo que tengo, mi miseria, por así decir, mis pecados, todo lo que, mis defectos, ¿verdad? Y siento que Él me da la fuerza como para seguir este camino, ¿verdad? Si Él se me da todo, como yo no darme todo a Él, ¿verdad? Y algo muy fuerte que yo aprendí también en la Eucaristía es que nosotros tenemos que ser también como una Eucaristía para nuestros hermanos. Que lo que realmente el Señor nos pide a nosotros es que seamos su reflejo vivo, como que seamos una custodia. Nosotros mismos seamos ese solcito, que mucha gente dice el solcito. Esa se llama custodia y es solamente como el plato que sujeta lo que es Jesús. Y que realmente nosotros seamos ese instrumento que no sirve de nada, que no sea solamente para llevarla a Él, a los demás. Entonces, que nuestra vida sea como esa misa para entregarnos a los demás. Porque muchas personas no conocen lo que es Dios y no conocen lo que es toda la divinidad y todo el poder que hay en la Eucaristía, ¿verdad? Y solamente nosotros que conocemos lo que es o que tuvimos la gracia, solamente por medio de la misericordia de Dios, de encontrarle a Él, tenemos como esa tarea de anunciarle a los demás que Jesús les espera en el Santísimo Sacramento y de decirles que Dios les ama y que Él les espera. Pero nosotros no podemos hacer eso si realmente no nos acercamos a Dios. Porque en este camino yo siento que nadie puede hacer nada por sí mismo. Yo siento que yo sin Dios no sería nada, no podría hacer nada y que todo lo que yo tengo y todo lo que puedo hacer es gracias a Él. Y gracias a la fuerza que Él me da en la Eucaristía y al amor que Él me hace sentir. Porque yo no puedo negar que yo siento amor cuando comulgo. Pero algo que aprendí también en este poco y largo tiempo que estoy con Jesús viviendo esta historia de amor es que no todo es sentimiento.
no todo es también felicidad, ¿verdad? Porque nosotros no podemos decir que no nos duelen los problemas o que no nos cuesta llevar la cruz o que no sufrimos también en el camino, porque como humanos sí nos pasa que nosotros sufrimos, que nosotros lloramos, que nos enojamos, que pecamos, ¿verdad? Pero tenemos la gracia de tenerla a Él 24/7 esperándonos para fortalecernos, para darnos esa ayuda que necesitamos, porque Él nos conoce y Él sabía que nosotros no íbamos a poder sin Él. Entonces Él decidió quedarse así, tan presente, tan real, porque Él está realmente ahí en la Eucaristía. Y para mí eso es como el mayor tesoro de la Iglesia, que tenemos que cuidar y defender. Su presencia real, eucarística, ahí, en ese pedacito de pan, pero que es el manjar que no se compara con ninguna otra comida más rica del mundo, ¿verdad? Y siento que cuando uno entiende eso también, siente la necesidad como de acercarse a la confesión, porque yo siempre digo que mi corazón es como una casita y con el día a día mi casita se desordena porque cada uno peca o se enoja o hace un problema a veces, ¿verdad? Entonces nosotros vamos cargando como con muchas cosas que cuando nos acercamos a la confesión, por la misericordia de Dios, soltamos para siempre. Y eso hace que nuestra casita se ordene. Entonces que yo siempre procuro de que mi casita esté ordenada para cuando le reciba a Jesús, Él tenga un lugar cómodo en el cual estar, ¿verdad? Y se alegra al estar en mi corazón. Así como yo me siento cómoda cuando me acerco a Él, porque veo que Él siempre está lleno de amor para mí. Y a pesar de que muchas veces, claro, como padre, Él también nos regaña o también tiene cosas que decirnos, Él nunca va a hacer algo que nos dañe o que sea para nuestro mal. Siempre nos espera como para darnos fuerza, ánimo, amor en este camino, porque Él nos ve todo el tiempo y sabe lo que necesitamos. Entonces creo yo que la Eucaristía es el alimento del alma, es todo lo que, al menos en mi caso, todo lo que yo necesito para seguir, es lo que me da vida. Y no solamente vida acá en la tierra, sino vida ya en la eternidad, que es algo que sobrepasa todo entendimiento. Para mí siempre, yo le dije a Jesús, le vine a visitar antes de hacer esta entrevista, y yo le decía, como Señor, ¿cómo yo voy a explicar qué vos sos, qué es la Eucaristía, siendo que yo misma no entiendo o sobrepasa toda capacidad, ¿verdad? Pero realmente yo les invito a todos ustedes que no se queden solamente con las palabras que uno le puede dar sobre la Eucaristía, sino que vengan y que le conozcan a Él y que le aprecien a Él ahí, ¿verdad? Porque Él siempre nos va a ayudar y Él siempre está dispuesto a entregarse por nosotros y a darse a conocer, porque Él es nuestro Padre y Él desea desde lo profundo de su corazón que nosotros seamos cercanos a Él y que le conozcamos de verdad. Y no sé, como joven, a mí me ayuda mucho el tener a Jesús sacramentado en mi vida, porque yo me doy cuenta que es como un amigo, o más que un amigo incluso para mí. Cuando yo estoy triste, cuando yo estoy enojada, cuando yo estoy feliz, me encanta venir a la capillita y hablarle y contarle las cosas, ¿verdad? Contarle sobre los sueños que tengo, sobre los proyectos que quiero, entregarle todo a Él. Decir lo que me pasa en el momento, ¿verdad? Como también buscando un consejo de Él, porque realmente el Señor nos responde a través de una flor, a través de un mensaje que podamos encontrar en la calle. Él siempre está ahí respondiéndonos. Hay que ponernos los anteojos de la fe y vamos a ver que siempre Él está como con algún mensaje para darnos. Y entonces cuando yo vengo acá a la Eucaristía, a la misa,
como tanto a la adoración, ¿verdad? Para mí es un alivio porque yo digo, ya le entregué mi plan a Dios. ¿Y a quién más le puedo entregar que no sea a Él? ¿Quién más me puede ayudar de una forma perfecta que no sea Él, verdad? Pero así también muchas veces me pasaba que las cosas no se daban o se daban de una forma muy complicada o como que yo tenía que hacer más esfuerzo del que quería hacer, ¿verdad? Y yo le decía al Señor, ¿cómo por qué? O sea, yo vine, te entregué, vos escuchaste, estuvimos los dos. Y entonces me daba cuenta que era porque Él realmente hace las cosas según su voluntad porque es muchísimo mejor así como Él quiere, ¿verdad? Entonces, cuando yo me di cuenta de que capaz lo que yo creía que era lo bueno para mí, no siempre era lo mejor para mí, y que lo que Dios tenía para mí sí era lo mejor para mí, ayudó un montón a mi relación con Dios en la Eucaristía, ¿verdad? Porque yo vengo a preguntarle así de todo, o le vengo a entregar todo realmente, mis estudios, mi relación con mi familia, lo que yo no entiendo, o sea, a la primera persona que recurro es a Él. Porque como jóvenes sufre, o como personas realmente, porque yo siento que los adultos también tendrán sus preguntas, ¿verdad? Yo siento que también tenemos como tantas cosas en nuestra cabeza o tantas cosas que no entendemos. Porque si nos vamos por el sendero de la fe, nos vamos por un sendero que sobrepasa cualquier razón o cualquier cosa que podamos sentir que es así, ¿verdad? Porque muy razonable no es que todo un Dios esté en un pedacito de pan. Entonces siempre como que la fe va acompañada con la razón, sí, pero muchas veces sobrepasa el entendimiento humano. Entonces necesitamos un guía, un instructor. Entonces yo siempre antes de preguntarle las cosas a una persona, al sacerdote o a alguna religiosa o a algún catequista, qué sé yo, vengo a Jesús sacramentado y le digo tipo, Señor, tengo esta duda y te ruego que me pongas a la persona que vos creas que me va a poder responder y que me va a poder ayudar. Y es impresionante cómo las personas que menos espero que se acerquen a mí, se acercan con la respuesta así en el ojo. Entonces, yo siento que como joven es también un alivio, ¿verdad? Tener esa seguridad o esa certeza de que el Señor tiene mi vida en sus manos y que yo estoy como bien, por así decir, pero no por mí, no por lo que yo soy, sino por la grandeza y la misericordia de Dios, que a pesar de que yo sea una pecadora o que a pesar de que yo sea una persona que está en construcción, por así decir, Él no se fija en eso, sino que me mira con ojos de amor y que siempre está dispuesto a darse a mí y a escucharme y a entregarse, ¿verdad? Así como Él se entrega a mí en la Eucaristía. Cuando yo recibo la comunión y yo le miro mis manos, es como no puedo creer que toda la persona que creó todo lo que existe está en mis manos. Entonces, yo siento el deseo así de que no puedo evitar querer entregarle mi vida al que se entrega todo a mí. Entonces, ese pensamiento me llevó a tomarle a Jesús sacramentado como algo importante y a entender por qué tenemos que tenerle tanta adoración, tanto respeto a Jesús sacramentado, ¿verdad? Porque ahí está su corazón, ahí está sus sentimientos, Él ahí nos está viendo siempre. Y qué mal se va a sentir Jesús cuando nosotros pasamos y no le saludamos. Es como tener tu mejor amigo ahí y saludarle mal o no saludarle directamente y pasar, y es como, me parece que hay mucha indiferencia hacia Él, ¿verdad? Y que es importante que nosotros realmente nos acerquemos a Jesús, le conozcamos a Él y le tengamos más respeto. Y le impartamos ese respeto a aquellas personas que realmente aún no han tenido su encuentro con Dios. Porque si nosotros mismos no le tratamos a Jesús así, que estamos todo el tiempo con Él, las demás personas no van a poder hacer porque no ven ese ejemplo de las personas que estamos en la iglesia. Así que yo creo que como católicos
o como cristianos realmente, el centro de nuestra vida tiene que ser la Eucaristía, el motor de nuestra vida tiene que ser Jesús sacramentado y que tenemos que darnos cuenta de la importancia que es el pan bajado del cielo, Jesús mismo, en la Eucaristía, ¿verdad? Y que tenemos que ser defensores de la Eucaristía en este momento que la verdad hay un poco de indiferencia hacia Él. Seamos nosotros la excepción, ¿verdad? O seamos nosotros aquellos que sirvamos como consuelo para ese corazón que desborda de amor y que muchos hijos no aceptan, ¿verdad? Pero no aceptan porque no le han nomás conocido a Dios y necesitan de nuestras oraciones. Así que con esto les quería dar un poquitito de lo que yo siento en mi corazón hacia Jesús sacramentado, el amor que yo le tengo a Él, y invitarles a que se acerquen, a que no le tengan miedo, a que realmente Dios es el amor mismo y que Él no está como juez, sino como misericordia misma para nosotros en este momento, pero que aprendamos también a amarle y a respetarle, ¿verdad? Y que siempre tratemos de ser mejores para Jesús y que no desaprovechemos la oportunidad de recibirle a Jesús sacramentado, que vengamos siempre a misa, que le acompañemos a Él, porque Él nos espera con los brazos abiertos siempre, y que no tengan miedo porque nuestra vida está en manos de Dios. Y eso, y que les quiero mucho y que siempre rezo por ustedes y nos vemos pronto. Yo con mi alma te exaltaré.